Esto se los anuncié desde el primer día de clases. Entonces, para los que no han leído todavía el libro, todavía les queda ahorita sí que menos de 8 días para su lectura, porque sí viene gran parte en el examen, en el segundo parcial, porque vamos a evaluar también contenido, jóvenes, de lo que veamos hasta el día miércoles de la otra semana. Entonces, también vamos a estar evaluando el contenido de la Ley de Idiomas Nacionales, derecho al idioma, derecho a uso de traje, cosmovisión, espiritualidad, derecho a la educación, más el derecho protegido que vamos a ver el día de hoy, y hasta lo que lleguemos el día miércoles de la otra semana. En el caso de derecho laboral, ustedes lo tienen día 4 de abril. Ese día no tienen clase conmigo, por lo tanto, no hay ningún inconveniente. El día 6 de abril es un día que sí tienen clases conmigo, pero tienen lógica jurídica. Entonces, cuando hay examen el día en que a mí me toca dar clase, no la imparto. Entonces, el 6 de abril, pues no tendremos clase. Luego nos vamos al descanso de Semana Santa. Ustedes retornan con el examen de penal el 18 de abril. Y el día miércoles 20 de abril, que también tendrían clase conmigo, no vamos a tener clase porque tienen su examen de civil. Esto quiere decir, jóvenes, que retomamos contenido hasta el 22 de abril. Entonces, en el caso de esta clase, vamos bastante bien con el programa de curso e inclusive ustedes han avanzado más de lo que el programa nos establece porque han conocido normativa y han conocido otro contenido que va vinculado con los temas que están estipulados en el programa. Quiero indicarles de que ahorita vamos bien con el contenido, por lo tanto, no va a haber necesidad de que yo les convoque para días fuera de mi horario a darles clase. Entonces, sí pedirles que hagan su lectura de La Patria del Criollo, porque sí voy a evaluar, como lo dije a inicio del programa, este libro. Ahora bien, vuelvo a hacer las recomendaciones y las voy a volver a reiterar el miércoles que tenemos clase normal en el sentido de el tiempo de entrega del examen, jóvenes. Hubieron muchos que entregaron el examen tarde, 10 minutos tarde, 5 minutos tarde. Yo había indicado que la persona que lo entregara tarde no iba a tener nota. Sin embargo, hice una valoración y les di oportunidad de no perjudicarlos en este examen. Pero en el segundo examen sí voy a cumplir en el sentido de que quien entregue tarde el examen no le voy a poner nota porque es como que no lo hubiera entregado. También voy a hacer la recomendación de que jóvenes, ahorita hay un mecanismo ya más fortalecido en control académico. Entonces, ahorita sí se puede monitorear inclusive a aquellas personas que no entregan el examen y que mandan una captura falsa o que mandan una captura de valoración de otro compañero. Entonces, decirles esto para que no pretendan sorprenderme a mí con que mandaron el examen y tengo la captura. Porque la plataforma no miente, jóvenes. La plataforma inclusive notifica la hora en que ustedes ingresan a su examen y la hora en que ustedes lo entregaron. Y aún lo hayan entregado tarde, la plataforma condensa este examen. Porque si no, la plataforma pues hubiera rechazado a los que entregaron tarde el examen. Y la plataforma sí reportó la hora en que ingresaron a su examen y la hora tardía en que lo entregaron. Les digo esto para que lo tomen en cuenta, porque siempre hemos argumentado es que yo me metí, pero no sé qué pasó, es que me metí al examen, pero no aparece, aquí tengo la captura, pero muchas veces, jóvenes, estas capturas o son de otro compañero
o toman la captura en la plataforma, pero no entregaron el examen. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y si está la compañera Stephanie Rivera en sala virtual, su examen no está, compañerita, no está su examen entregado, entonces no quiero perjudicarla en su primer parcial. Entonces le notifico aquí en el aula que para no perjudicarla, le voy a hacer una prueba, pero la prueba la voy a hacer presencial. Entonces, usted argumenta que tiene captura del examen. Le pido que cuando yo le notifique el día y la hora en que va a hacer este examen, usted me lleve el comprobante porque su examen no está. Su examen no lo entregó. Entonces, para no perjudicarla, le vamos a hacer otro examen, que no es un examen extemporáneo, sino es un examen únicamente para que usted tenga una nota, porque no puedo inventarme la nota, ¿verdad? Ni puedo tampoco poner un resultado inexistente. Entonces, el examen se lo voy a hacer presencial. Yo le voy a notificar por medio de la coordinación el día y hora que le voy a sustentar este examen, que no es extemporáneo, es solamente porque usted argumenta que entregó el examen, entonces no aparece el examen, pero tampoco puedo yo poner un resultado que no existe. Entonces vamos a proceder a hacerle un examen presencial. Entonces esté pendiente en coordinación para el día y la hora en que yo le voy a realizar esta prueba. Yo le voy a notificar en dónde va a ser la prueba. Claramente va a ser en la Facultad de Derecho y le voy a notificar el día y la hora en que se le va a sustentar este examen. También, jóvenes, voy a pedir una nueva normativa que voy a pedir que tengan el día miércoles de la otra semana que tenemos clase normal. Les voy a pedir la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural. Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural. Les voy a pedir asimismo el código municipal, por favor. Código municipal y la ley general de descentralización. Entonces, por favor, para la otra semana esas leyes y siempre tener a la mano, jóvenes, las leyes que hasta ahorita estamos analizando, ¿verdad? Entonces, porque siempre vamos a hacer nuestra integración normativa. Para hacer la retroalimentación de lo que vimos antes de las elecciones, jóvenes, podemos ubicar que estábamos analizando el derecho a la educación. Y decíamos que este derecho a la educación es un derecho tutelar y universal de todas las personas. Y que es como un derecho básico y base en el ejercicio de los demás derechos humanos. Hacíamos el análisis de que este derecho viene a ser como el desarrollo de las personas, a que realmente las personas se desarrollen como personas, a lo que se le llama desarrollo integral, y que realmente se garantice el bien común de todas las personas. Aquí hacemos otra vez el análisis del caso de las niñas que muchas veces no estudian y no estudian porque se les ha dado un rol en la sociedad impuesto muchas veces con la creencia de que una niña, ¿para qué va a estudiar si solo su rol va a ser casarse y tener hijos? O sea, un rol reproductivo. Y que un niño, por el contrario, sí estudia porque su rol en la sociedad es un rol productivo, o sea, de proveedor. Pero vemos cómo la educación es importante porque vemos que si no hay educación, jóvenes, el día de mañana no puede haber un derecho al trabajo, un acceso a trabajo, igualdad de oportunidades en el desarrollo de una persona y por lo tanto el derecho a la educación es importante y es vital. Y decíamos que en el marco de este derecho a la educación también entran otros derechos de los pueblos indígenas, que es el uso de traje y el uso al idioma,
¿verdad? Por lo tanto, de aquí se desarrolla en el marco de la educación un derecho tutelar de los pueblos que es llamado educación bilingüe. El día de hoy vamos a terminar nuestro cuadro de integración normativa que habíamos iniciado la semana antes de las elecciones, que fue día viernes de la semana pasada, que estuvimos hablando de este derecho. Por eso hoy la retroalimentación no lo hacemos así en participación de ustedes como lo hemos hecho, para que nos ubiquemos y que todos estén en el contexto de lo que hemos visto la semana pasada. Entonces, pónganle ahora otra columna, ese es su cuadro normativo donde habían puesto derecho a la educación. Háganle una nueva columna y habíamos agregado la columna de la Constitución Política de la República de Guatemala. Veamos qué nos establece la Constitución Política y veamos si la Constitución Política nos regula la educación bilingüe y si tiene un enfoque multicultural. Para ello vamos a leer el artículo 71 y el artículo 76. ¿Quién quiere leer estos artículos? Artículo 71 y el artículo 76. Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas la fundación y mantenimiento de centros educativos, culturales y museos. Ahora, ¿qué nos establece el 76? Artículo 76. Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo deberá ser descentralizado y regionalizado. En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, las enseñanzas deberán impartirse preferentemente en forma bilingüe. Bueno, ¿qué vemos en estos dos artículos? Primero que nada, vemos consagrado el derecho a la educación y el Estado debe de garantizarlo. Y vemos aquí la libertad de enseñanza y criterio docente. En esto de criterio docente, jóvenes, sí quiero hacer el énfasis de que no se está diciendo criterio de disciplina, porque ahorita el uso de violencia en la enseñanza es una grave violación a los derechos de la niñez y adolescencia y está catalogado como una forma de maltrato. Entonces, aquí vemos que la Constitución Política también establece sin discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que los pueblos indígenas, lo vemos en el artículo 76 que acabamos de leer, los pueblos indígenas tienen el derecho a que su enseñanza sea impartida también en el idioma propio de la región. Pero, por ejemplo, si la mayoría de la población es indígena, hay que impartir esa enseñanza con criterio bilingüe, en el marco del idioma que se habla en esa región, de acuerdo a la comunidad lingüística, tal y como lo establece la Ley de Idiomas Nacionales. Pero también se establece que esa educación debe de darse sin discriminación. Quiere decir que a un centro escolar, ya sea público o privado, puede llegar a estudiar una persona que pertenezca a cualquier etnia e inclusive puede utilizar su traje. Y ya lo dijimos la vez pasada, si por ejemplo en el curso de educación física la persona tiene que ponerse el uniforme deportivo, pues hay una situación de decirle, mire, usted podrá utilizar este uniforme deportivo, que es parte de la enseñanza. Esto no es discriminar si por ejemplo a la persona se le dice, usted aquí no entra a estudiar porque aquí no aceptamos indígenas. Esto sí sería discriminación y estos artículos lo establecen. Pero veamos, jóvenes, a la luz de lo que la Constitución Política de la República de Guatemala, veamos qué nos establece la Ley de Desarrollo Social, que se recuerdan que yo les había pedido esta ley, ya leímos algunos artículos, entonces veamos qué nos establece
en la Ley de Desarrollo Social el artículo 27 y el artículo 28. ¿Quién quiere leer estos artículos? Ley de Desarrollo Social. Educación. Todas las personas tienen derecho a la educación y de aprovechar los medios que el Estado pone a su disposición para su educación, sobre todo de los niños y adolescentes. La educación es un proceso de formación integral del ser humano para que pueda desarrollar en amor y en su propia cosmovisión las relaciones dinámicas con su ambiente, su vida social, política y económica dentro de una ética que le permitirá llevar a cabo el libre, consciente, responsable y satisfactoriamente su vida personal, familiar y comunitaria. La educación debe incluir aspectos de formación en derechos humanos, educación para la participación ciudadana, en la equidad y participación de la mujer, educación intercultural en temas ambientales y de sostenibilidad, así como educación en población. La educación sobre temas de población y familia es esencial para el desarrollo de la persona, la familia y la población en general, por lo que se considera un objetivo y una responsabilidad del Estado, que se sustenta y se sujeta a los principios rectores de la materia establecidos en la presente ley. Artículo 28. Incorporación y permanencia escolar. El Estado promoverá por medio del Ministerio de Educación, en coordinación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y otras dependencias de gobierno, la incorporación y permanencia escolar de niños y niñas como base de sustentación del desarrollo individual, familiar y social, evitando su incorporación temprana al mercado de trabajo en detrimento de sus derechos. Bueno, estos artículos son sumamente importantes, jóvenes. Primero que nada, recordemos que la Ley de Desarrollo Social tiene fundamentados los derechos específicos. Los derechos específicos son los pueblos indígenas, mujeres, niñas y adolescentes, migrantes, personas de la tercera edad, es decir, todos aquellos derechos que a la hora de ejercitarlos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Y también esta ley, recordemos que es el fundamento de los 3 principios que sostienen la dignidad: la igualdad, la libertad y la equidad. Esta ley también es el fundamento de las políticas públicas. Las políticas públicas son aquellas acciones que el Estado debe de implementar para garantizar el bien común. Decíamos que una política pública debe de partir siempre de un plan de trabajo. Este plan debe de tener estrategias consistentes en metas a largo, mediano y largo plazo. También debe tener objetivos específicos, ¿verdad? Que son generales o algunos específicos que van a enmarcar cómo vamos a cumplir la meta, actividades para realizar mi meta y también tiene que tener los indicadores, que son los aspectos cuantitativos que van a servir para medir cuánto yo he alcanzado mi meta. Y las políticas pues deben de ser evaluadas periódicamente. Entonces, estos artículos tienen vital importancia porque fíjense que enmarca la igualdad entre las niñas y los niños y prohíbe ¿qué cosa? El trabajo. Es decir, lo que para muchas personas el trabajo es un derecho, en el caso de las personas adultas mayores de edad, para un niño es una grave violación a los derechos humanos. El trabajo. Un niño no debe de trabajar, ¿sí? Un niño debe de garantizársele su educación. Y aquí vemos de que la ley enmarca que son niñas también, no solo niños, también las niñas. Entonces, está esa ruptura, la enseñanza de ese cambio que debe de haber en toda esa parte equívoca del deber ser. Quizás muchos de ustedes se pregunten entonces cómo quedan las costumbres y tradiciones. Si es una costumbre en una comunidad que una niña no estudie, no. Todo aquello que vulnere derechos humanos no es una costumbre y una tradición.
Ustedes han visto en la televisión que muchas veces pasan en la noticia que en ciertas comunidades, por ejemplo, se han sorprendido a personas en hurtos o en robos. Y el castigo que le da la comunidad es que les dan de chicotazos, ¿sí? Esto es parte de la costumbre. Pero jóvenes, cuando estos chicotazos, y esto lo vamos a ver cuando veamos lo que es el derecho indígena versus el derecho ¿cómo se llama? El derecho natural. Aquí vamos a ver que el darle latigazos a una persona puede ser un castigo para la comunidad, una sanción, ¿sí? Pero si darle latigazos a una persona viene y le ocasiona a esta persona una lesión, esto ya no es considerado a la luz de las normativas que estamos viendo, a la luz del convenio 169, como una simple costumbre y tradición. Esto ya viene a ser y a constituirse un hecho delictivo. Igualmente, a una niña, a una mujer, no se le puede decir en una comunidad, mire, es que el rol, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a esa espiritualidad, las mujeres no tienen que estudiar. Esto es cambiante, esto ya no es así. Y las mismas, ustedes han visto que en las mismas normativas que estamos estudiando, así se establece. Y en el marco de la Constitución igualmente el artículo 4 así lo establece. Entonces, estos artículos, si ustedes se dan cuenta, enmarcan el derecho a la educación y cómo el Estado tiene que promover este derecho. ¿Cómo lo tiene que hacer? Por medio de estas políticas públicas, ¿verdad? Por medio de estas políticas y que aquí no solo va a intervenir el Ministerio de Educación, aquí van a intervenir todas las instituciones del Estado que son las que deben de velar porque los derechos humanos sean respetados. Y en el caso de los pueblos indígenas, sus derechos colectivos. Entonces pongan en su cuadro normativo derecho a la educación, pongan en donde está la columna de la Constitución Política, artículos 71 y 76. Y en la nueva columna que está al final ponen artículo 27 y 28 de la Ley de Desarrollo Social. Para que veamos esta parte importantísima del derecho a la educación. Ahora bien, hoy vamos a tocar un nuevo derecho, que es el derecho a la salud. Y el derecho a la salud, igualmente que el derecho a la educación, es vital. De hecho, muchas veces por el derecho no consagrado en una persona a la educación se puede vulnerar el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque vimos que el derecho a la educación no solo es impartir clases o estar frente a un pizarrón. Fíjense que en el caso del derecho a la educación entra ese conocimiento, esa transmisión de conocimientos. Vimos en la clase pasada la importancia de los medios de comunicación masiva, de las radios comunitarias. Eso es transmitir ese conocimiento, que era lo que decíamos en el marco de la pandemia. No se transmitió el conocimiento de un virus nuevo y desconocido para todas las personas. Entonces, no podíamos garantizar un derecho a la salud. El derecho a la salud igualmente, jóvenes, es un derecho tutelar de todas las personas, un derecho universal de todas las personas. Igualmente, está prohibida la discriminación en el marco de este derecho. Es decir, que una persona indígena puede acudir a cualquier centro de salud, a cualquier hospital, a que se le brinde una atención. Pero en el caso de los pueblos indígenas, el derecho a la salud lleva a la par otro derecho que es llamado medicina tradicional. No es brujería, no es nada de situaciones que tengan que ver con lo que le dicen hechicería, sino la medicina tradicional es parte de ese derecho y es parte de ese acercamiento a la naturaleza, a las plantas, a las semillas, a los minerales y a todo aquello que conlleva esa fe
en el caso de los pueblos indígenas, a su medicina tradicional. Ahora bien, aquí podemos mencionar que el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas no lo vamos a mencionar ahorita en lectura de artículos, pero quiero que hagan su cuadro y ponen en el título del cuadro salud, paréntesis, medicina tradicional. Igualmente vamos a hacer nuestras columnas, Constitución Política de la República de Guatemala. Segunda columna, Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Tercera columna, Declaración Americana. Y la última columna sería la Ley de Desarrollo Social. Ahora bien, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas no lo vamos a incorporar ahorita en columnas. Si ustedes leen el acuerdo, que por cierto ya lo vamos a terminar lo que es el contenido del acuerdo, ustedes no van a encontrar ahí que se refiere al acuerdo a medicina tradicional. No es que lo esté excluyendo, no es que el acuerdo no lo regule. ¿Por qué? Porque el acuerdo, recuérdense que regula en el numeral 1 lo que es la identidad de los pueblos. Y parte de la identidad de los pueblos, ¿qué es? La cosmovisión. Y también está regulada la espiritualidad, que ya leímos en las clases pasadas, que contempla la espiritualidad. Y recordemos que la espiritualidad y la cosmovisión están contemplando ese acercamiento a la naturaleza, a la madre tierra, a los recursos naturales, a los animales, entonces inclusive a la fe en la luna, en el sol, al universo. Entonces, no tiene escrito el acuerdo derecho a la salud, pero está implícito en la cosmovisión y la espiritualidad, porque es parte de todo esto que hemos estado analizando, que es componente de la cosmovisión y la espiritualidad en el marco de la identidad. Entonces, en el caso de la Declaración de las Naciones Unidas y lo que es la Declaración Americana, sí hay artículos que enmarcan qué es la medicina tradicional, qué contiene la medicina tradicional. Y vamos a ver cómo más adelante la Ley de Desarrollo Social nos establece qué es el derecho a la salud. Y también vamos a analizar si la Constitución Política establece ese derecho a la salud con pertinencia cultural. Es decir, si tiene esa característica multicultural que está establecida en el artículo 66. Aquí, jóvenes, quiero resaltar que si quisiéramos extender los dos cuadros, por ejemplo, el de educación y el de salud, tendríamos que formar un sinnúmero de columnas. Aquí solo estamos viendo algunos aspectos normativos, pero por ejemplo, en educación y en salud podríamos mencionar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contiene el derecho a la salud, porque es un derecho de segunda generación. Por ejemplo, podríamos citar también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podríamos citar inclusive esta Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial, que ya analizamos. ¿Por qué? Porque esta convención parte de la prohibición de discriminar por cualquier situación y de considerarnos superiores a, inclusive prohíbe el racismo, ¿verdad? Entonces, esto, si lo analizamos, viene como a poderse incorporar en toda esta normativa, porque todas esas normativas prohíben la discriminación y tutelan derechos protegidos. Entonces, si el cuadro lo quisiéramos extender, podríamos citar el pacto, este pacto, la Declaración Universal. En el caso de las mujeres, podríamos inclusive citar la CEDAW, porque cuando hablamos de salud jóvenes, en el caso de las mujeres, tenemos que citar también, en el caso de la salud, toda esta comprensión que es la salud física, mental, pero en el caso de las mujeres encontramos lo que es la salud sexual y reproductiva
reproductiva, todo lo que es la protección en el embarazo, prevención de embarazo de alto riesgo, el cuidado de la lactancia materna, en sí, toda esta parte que contempla lo que es la salud en general. Vamos ahorita a leer y aquí a analizar la primera normativa, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Para ello vamos a leer el artículo 24. ¿Quién quiere leerlo? ¿24 en la Declaración de las Naciones Unidas? 24 dijo, ¿verdad? Sí, Mayra. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. Solo uno dijo, ¿verdad? O el 2 también. No, los dos numerales. El segundo dice, la persona indígena tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Los estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo. Muy bien. Fíjense que estos dos incisos del artículo 24 establece el primero, lo que comprende la medicina tradicional, es decir, sus propias medicinas tradicionales. Estas propias medicinas tradicionales muchas veces están basadas en plantas, en semillas y a mantener sus prácticas de salud. Esto muchas veces se puede hacer por medio de una ceremonia, de diferente forma, de acuerdo a cada costumbre y tradición de las culturas. Pero también vemos aquí ese acercamiento con la madre tierra, porque aquí entra lo que son los minerales, parte de la cosmovisión. Y vemos también que los pueblos tienen el derecho a acceder a los otros sistemas de salud sin ningún tipo de discriminación, pero que su medicina tradicional debe de ser respetada. Vemos también, jóvenes, que la salud involucra también la salud mental, ¿verdad? Física y mental, y que los estados tienen que realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar este derecho, es decir, a este proceso de cambio. Veamos ahorita lo que nos establece el artículo número 31, siempre de esta declaración. ¿Quién lo quiere leer? Este ya lo habíamos leído, pero les dije la vez pasada que en un artículo podemos encontrar varios derechos protegidos. Entonces, veamos el 31 otra vez. Aquí está incorporada la medicina tradicional, entonces por eso lo vamos a leer. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo, licenciada. Dice, muy bien. Artículo 31. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. 2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos parte de lo que es la cultura, pero vemos incorporada la medicina tradicional. Entonces, todo ese acercamiento, jóvenes, a la madre naturaleza, a la madre tierra, a los animales, a todos esos elementos que son propios de la espiritualidad, podemos encontrar medicina tradicional. Por eso es que el acuerdo no lo menciona así como medicina tradicional, pero vuelvo a repetir, lo tiene implícito en ese derecho a la espiritualidad y a la cosmovisión. Ahora bien,
¿Qué se debe de hacer, jóvenes, para promover este derecho? Y ¿cómo se debe realmente garantizar que los pueblos indígenas gocen de este derecho y que no existan discriminaciones de ningún tipo? Voy a referirme ahorita al aspecto de la pandemia, luego vamos a leer un artículo de esta misma declaración y luego voy a dar participación para que ustedes puedan expresar 3 participaciones, expresar lo que ustedes consideran. ¿Qué pasó en la pandemia? Tema de cuando inició la pandemia, y aquí tiene mucha relación, jóvenes, los medios de comunicación masiva, la Ley de Idiomas Nacionales, que en el artículo 17 establece que los idiomas deben de ser promovidos y que los medios tienen que promover los diversos idiomas. Esto está en la Ley de Idiomas Nacionales. ¿Qué pasó en la pandemia? Desde que inició los toques de queda, cuando salían publicadas las nuevas medidas del señor presidente, fueron pocos las veces que se estableció que esta publicación que salía en el Diario de Centroamérica tenía que ser en todos los idiomas, en todos, porque es parte de lo que la Ley de Idiomas Nacionales establece y establecen esas normativas. Y si se dan cuenta, el idioma también tiene mucho que ver en la promoción del derecho a la salud. Pero ¿qué pasó en la pandemia? Hubo mucha desinformación en el marco de este nuevo virus, que inclusive ahorita todavía hay un desconocimiento, que si van a haber nuevas cepas, que si la vacuna cuándo va a ser la 4ª dosis, que si realmente va a haber un refuerzo. Hay mucha todavía desconocimiento. Sí, no hay todavía una claridad, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en las comunidades? Fíjense que hicimos el análisis la vez pasada del tema de las prevenciones. Bueno, si la información no llegaba en todos los idiomas, ¿cómo estarían entonces las medidas sanitarias? Ya decíamos, si en una comunidad solo se cocina con leña, imagínense, el alcohol en gel era una medida que no era contraproducente en una comunidad. Pero ¿qué otro aspecto podían usar las personas para poder lavarse sus manos? Inclusive hay muchas comunidades que ni agua hay, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Será que la información les llegó en todos los idiomas a las comunidades de esta prevención? ¿Qué pasó con la vacuna? Hubo mucha desinformación también, que se pensaba que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la vacuna las iba a poner en una situación de esterilización o que les iba a ocasionar daños en su aparato reproductor. Hubo mucha desinformación de que si era para experimentos genéticos esta vacuna, es decir, no llegó la información como era. Ahora bien, se dijo muchas veces, es que las comunidades, porque habían comentarios así despectivos hacia los pueblos y los integrantes de los pueblos, se nos decía, es que ellos no quieren curarse, ellos quieren contagiarse, porque dicen que ellos usan sus hierbas, usan su cebolla morada. Jóvenes, aquí en Guatemala también se escuchó, porque pasaron varias veces en las redes sociales que si uno tomaba cebolla morada con eucalipto, con no sé qué situaciones, tal vez alguno de ustedes tomó este jarabe, pero es parte de la fe de cada persona, la libertad de creencia de cada persona. No podemos estar, es que esta persona es inculta porque está tomando cebolla morada. Ahorita le doy la palabra a Maya. Entonces, en los pueblos estaba ese respeto a esa medicina tradicional, creer en que el eucalipto, en que la cebolla morada, en que el jengibre podía curar. Pero ¿qué pasó? Tenía que informarse a las comunidades que este virus es un virus mortal y que era necesario inclusive otro tipo de medicina, porque ya lo vemos aquí. Los pueblos también tienen derecho a todo ese conocimiento de la salud en general, claramente respetándoles, ese es su derecho a la medicina tradicional. Pero
¿Qué nos establece la declaración? Mayra, le voy a dar la palabra después que leamos este artículo para que entremos de una vez en el análisis y no rompamos la secuencia. Mayra, por favor. Veamos qué nos establece la declaración, jóvenes. En lo que son las políticas públicas y los programas, y aquí vamos a analizar específicamente el programa y estrategia de salud, los pueblos tienen que participar. Los pueblos tienen que ser consultados y los pueblos tienen que ser informados. El derecho a la información es un derecho también de todas las personas jóvenes, de todas las personas, ese derecho a la información de lo que está pasando. Y por eso repetimos, el derecho a la salud va ligado con el derecho a la educación. Si no educamos, si no transmitimos ese conocimiento, estamos vulnerando otros derechos, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas para ver qué nos establece la declaración en el marco de lo que estamos hablando en lo que es la pandemia. ¿Quién quiere leer el artículo 16? Numeral 1 y 2. Es el mismo, ¿verdad? La Declaración de las Naciones Unidas, sí. Artículo 16, numeral 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a satisfacer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación. Numeral 2. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad, ahí no la puedo pronunciar. Diversidad. Cultural indígena, ajá. Gracias, Cultural Mayra. Indígena, ajá. Muy bien, Mayra. Ahorita le doy la palabra. Usted había pedido la mano, solo voy a explicar estos dos incisos. El derecho a la información, jóvenes. ¿Y cómo voy a informar? Por medio de los medios de comunicación masiva, por medio de radios comunitarias. Es decir, acabamos de leer que el Estado debe progresivamente adoptar medidas para garantizar. ¿Y estaremos garantizando o no estaremos garantizando? ¿Estaremos promoviendo los idiomas o no los estaremos promoviendo? Y claramente aquí vemos que realmente los pueblos también tienen el derecho de tener ellos sus propios medios de información, pero para eso se necesita presupuesto. ¿Será que el Estado lo está garantizando? ¿Y cómo van el Estado a enterarse de las necesidades de los pueblos? Por medio de la participación y de la consulta. Es decir, tienen que estar presentes los pueblos en las decisiones, porque solamente ellos pueden manifestar sus demandas, sus necesidades, ¿verdad? Y que cualquier medida que se tome tiene que tener el consentimiento de los pueblos, el cual debe de ser previo, libre e informado. Pregunta de examen, no vayan a olvidarla porque en cualquier examen la hago, ya sea en el segundo o en el examen final. Previo, libre e informado debe ser el consentimiento. Ahora bien, ¿qué pasó en la pandemia, jóvenes? Voy a dejar el uso de la palabra a 3 personas antes de pasar a la declaración americana. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Será que cumplimos con la ley de idiomas nacionales? ¿Será que, porque muchas veces cuestionamos, muchas veces, es que yo he oído comentarios, jóvenes, que dicen, es que los indios no quieren vacunarse porque son unos incultos? No, no podemos estar ya usando esas expresiones de menosprecio. Tenemos que partir ya de ese rompimiento de mentalidades, de superioridad equívocas. Y aquí estamos viendo que la información es vital. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Será que se garantizó la información o no se garantizó la información? ¿Qué dice Mayra? Luego le damos la palabra a otra persona que quiera intervenir. Mire, por lo que salió en los medios de comunicación, sí, salieron, ¿verdad?
contribuyeron los soldados, estuvieron en el área rural, estuvieron A ver, de casa Mayra, en casa y en los ajá. centros de salud. A ver, Mayra. Sí, yo sé que estuvieron los soldados, el ejército apoyó, Y los pero medios de será, comunicación. pero será que los soldados llegaban de casa en casa con ese enfoque multicultural a explicarle a las personas e inclusive los soldados hablarían el idioma de la región? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que sí. ¿Usted Siempre piensa que sí? Sí, siempre cuando uno va a una comunidad, pide la autorización de las autoridades Ancestrales, de las sí. autoridades ancestrales, pero ¿será Sí, que todos los soldados hablaban el idioma? ¿Cree usted que hemos tenido la fortaleza de capacitar a todas las personas en los idiomas? Tal vez no todos, licenciada, pero el hecho es de que ellos siempre llevan a una persona que maneja, ¿verdad? Habla el Un idioma maya. intérprete. Eso es Ajá. lo ideal. Lo que dice Mayra es lo ideal. Digamos, tenemos que garantizar donde no hay personas que hablen el idioma, jóvenes, tenemos que acudir a intérpretes, pero esto también es el fortalecimiento institucional. Por ejemplo, tenemos la Academia de Lenguas Mayas, pero no se trata solo con que la tengamos, tenemos que fortalecer la institucionalidad. Gracias, Mayra. Vamos a darle la palabra a David Alejandro Marroquín Canizales y luego a Jorge Catalán. A ver, Buenas David, noches. buenas noches. Buenas noches, licenciada. Acerca de lo que usted estaba comentando, sí, definitivamente hubo poca propaganda, por decirlo así, para todas las personas que tienen su idioma maya, ¿verdad? Por lo general, en todas las transmisiones que dio el señor presidente, lo que siempre hubo fue un intérprete de señas, pero en ningún momento hubo subtítulos. Y también póngase a pensar, o pongámonos a pensar, toda esa gente que vive en el interior del país, que no tiene acceso a televisión, que no tiene acceso a radio, porque hay situaciones en las que de verdad, o sea, hay gente que vive en casitas de varitas, y no es por juzgarlos ni nada, pero sí hay gente que sí vive completamente alejada de un área social, no tienen ni la más mínima idea de lo que está sucediendo. Entonces ahí es donde se debería de haber concentrado esta propaganda que se le debería de dar a los pueblos en su idioma, porque hay mucha gente que no habla español, y no hay que asumir de que toda Guatemala habla español, porque no es así. Hay gente que tal vez pueda entenderlo, pero no se puede comunicar de una forma apropiada en el idioma. Entonces sí, considero de que se violentó la ley de idiomas nacionales, porque uno, se les hizo un lado. No sé si se lo podría tomar como discriminación, no, considero que sí, porque no se les tomó en cuenta, solo se dijo. Y si bien hicieron más de alguna propaganda, lo hicieron en el idioma más común, que podría ser cachiquelo o quiché, pero no te tomaron en cuenta los otros idiomas. Por lo que yo vi y lo que se vio en las transmisiones, en las transmisiones nacionales. No sé, como dijo la compañera, si en dado caso o ella estuvo presente en alguna de esas viajes donde se dio la propaganda. No sé si ella fue partícipe y ella está consciente de que sí hubo o no, pero ahí sí, por lo general, la mayoría de la población no se dio cuenta si lo hicieron así o no. Gracias, David. ¿Verdad? Gracias, David. Vamos a darle la palabra a Mayra. Voy a seguir con las personas que han pedido la mano, que es Jorge Catalán y luego Karen, y de ahí proseguimos con la lectura de los artículos, que al final vamos a tener otro ejercicio, y de ahí Mayra va a poder todavía fortalecer lo que quiere decir. Vamos a ver Jorge y luego Karen, las últimas participaciones. Buenas noches, Lecta. Con respecto a lo que decía la compañera Mayra, de que usaron a los soldados como una... Bueno, yo pienso que utilizaron a los soldados como una imagen de autoridad, ¿verdad? Recordemos el trasfondo histórico que ha tenido los pueblos con el ejército, ¿verdad? Yo creo que, considero que utilizaron al ejército como una imagen de autoridad para imponer, ¿verdad? A los pueblos indígenas, si nos damos cuenta. Y también concuerdo con el compañero de que hubo muy poca comunicación, que fue casi nula. La única que yo recuerdo haber visto fue de lavado de manos, el uso de cubrebocas, y después de eso ya, yo ya no supe nada, ¿verdad? Desconozco si en el interior del país hicieron alguna
alguna promoción para la vacunación o algo por el estilo, ¿verdad? Y también en las noticias nos poníamos a dar cuenta de que incluso se agredió un grupo de no sé si eran enfermeros, la verdad, que iban a una comunidad a vacunar, que casi los linchaban a todos, ¿verdad? Y ahí podemos notar la poca información que se le pudo trasladar a las personas del interior, únicamente. Muchas gracias, Jorge. A ver, Karen, y de ahí seguimos con nuestra lectura de artículos. Karen. Buenas noches, licenciada. La verdad es de que sí hubo una gran debilidad de parte del Estado, ¿verdad? Porque sí, realmente hubo muy poca propaganda acerca de, uno, de los protocolos de COVID y dos, acerca de la vacunación, ¿verdad? Asimismo, el Estado no valoró, digamos, de que en algunas comunidades ni cuentan con energía eléctrica. Entonces, ¿cómo enterarse acerca de los protocolos de sanitización como de vacunación? Y es cierto que está la entidad responsable, que es la Academia de Lenguas Mayas, pero realmente es muy poco el presupuesto que tiene a su cargo para poder llevar a cabo todo esto, ¿verdad? Son aproximadamente 334 municipios y la mayoría, por lo menos del área occidente, la mayoría es mayahablante, ¿verdad? Entonces sí, hubo una gran debilidad de parte del Estado. Muchas gracias, Karen. Fíjense, jóvenes, que yo tuve una experiencia y la quiero compartir. En 2014 yo tuve que realizar un estudio a nivel de todo el país y pues visité algunas comunidades lejanas. Y en el área de Cobán, la forma como filtraban el agua, como la purificaban, era por un método que le llaman SOLIC. Yo visité comunidades indígenas y era el método SOLIC, que era recolectar agua de lluvia en baños y la ponían al sol. Y el método SOLIC es porque el sol pues purifica, pero se podían ver, cuando yo me acerqué a los baños, podía ver las larvas que flotaban en la parte de abajo de los baños. Entonces, vemos, jóvenes, que realmente todavía falta mucho, mucho por hacer. Y fíjense que estos ejercicios yo los hago con el fin de que analicemos, ¿verdad? No con el fin de que digamos quién tiene la razón de ustedes o que no. Aquí estamos y me gusta mucho este ejercicio porque es enriquecedor, aprendemos unos de otros, ¿verdad? Porque sus aportes son bien valiosos, pero también porque lo hacemos. Porque fíjense que de aquí ustedes pueden ya ir formando su tema de investigación de tesis, porque ustedes van detectando cuál es el problema o qué problemas existen todavía en nuestro país y ustedes lo plantean como un posible tema de investigación. Y ahí pues van ya trabajando su investigación. Es decir, lo hago con este cometido también y también con el objetivo de que ustedes pierdan el miedo en hablar en público. Son pocas las personas que participan y a futuro jóvenes se van a dar cuenta lo importante que es perder el miedo, máxime cuando van a entrar a su examen técnico profesional y a su examen público de tesis. Y cuando ya están en la carrera, lo que más les va a tocar hacer es hablar. Por ejemplo, yo también los pongo a leer. ¿Por qué los pongo a leer? No es porque yo podría leer, pero ¿por qué lo hago? Para que ustedes pierdan el miedo y para que también se acostumbren a la lectura, porque el día de mañana alguno de ustedes va a ser secretario de un juzgado y le va a tocar leer la sentencia. Y si no saben leer, o sea, pronunciar bien o hacer pausa entre comas, puntos, entonces les va a costar todavía más esta estrategia en su trabajo. Vamos a leer en este momento la Declaración Americana sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, a ver qué nos establece la declaración en el marco del derecho a la salud. Vamos a leer, jóvenes, el artículo 18. ¿Quién lo quiere leer? Artículo 18. Derecho a la salud, Declaración Americana. Y coloquen en su columna el artículo que estábamos leyendo, el 16, también de la Declaración de las Naciones Unidas. Leímos el 24, el 31 y el 16. Y ahorita vamos a leer el artículo 24. ¿Quién lo quiere leer? 18, licenciada. Ay, sí, perdón, 18, Salomé, gracias.
1. Los pueblos indígenas tienen derecho en forma colectiva e individual al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y espiritual. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, así como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales. 3. Los estados tomarán medidas para prevenir y prohibir que los pueblos y las personas indígenas sean objeto de programas de investigación, experimentación biológica o médica, así como la esterilización sin su consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, los pueblos y las personas indígenas tienen derecho, según sea el caso, al acceso a sus propios datos, expedientes médicos y documentos de investigación conducidos por personas e instituciones públicas o privadas. 4. Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar sin discriminación alguna todas las instituciones y servicios de salud y atención médica accesibles a la población en general. Los estados en consulta y coordinación con los pueblos indígenas promoverán sistemas o prácticas interculturales en los servicios médicos y sanitarios que se provean en las comunidades indígenas, incluyendo la formación de técnicos y profesionales indígenas de salud. 5. Los estados garantizan el ejercicio efectivo de los derechos contenidos en este artículo. Muy bien, vemos aquí lo que para la Declaración Americana es el derecho a la salud. Vemos que está mencionada esta medicina tradicional que comprende lo que es las plantas, animales, minerales de interés vital, todo lo que estábamos mencionando que conforma la cosmovisión y es parte de la espiritualidad. Pero vemos también lo que es el derecho a la salud y lo que comprende el derecho a la salud, que no solo es la salud física, sino también mental y espiritual. Y vemos también que los estados van a tomar medidas también para que, digamos, los integrantes de un pueblo no sean usos de experimentos. Y aquí se dan cuenta que se establece el consentimiento previo, libre e informado en tema de esterilización. Pero aquí, jóvenes, quienes tienen que tener una participación primordial son las mujeres, no los hombres de las mujeres, ¿sí? Es decir, las mujeres tienen que tomar la decisión de poder acceder a los métodos de planificación familiar, de decidir ellas cuántos hijos quieren tener y no los hombres, porque en una comunidad, vuelvo a las costumbres y tradiciones, las mujeres dicen es que yo voy a tener los hijos que mi marido quiera. No, aquí no es el hombre el que va a decidir, son las mujeres las que tienen que decidir y son ellas las que tienen que decidir cuando se operan para no tener otro hijo. Fíjense que esto ya ha avanzado. Cuando veamos parte del derecho consuetudinario, vamos a ver cómo hemos avanzado en el sentido de que no se puede justificar como costumbre o tradición una violación a los derechos humanos. Muchas veces las mujeres piden permiso al compañero con el que viven para poder operarse y ya no tener familia. Y esto no es lo correcto a la luz de este artículo. Igualmente vemos aquí que los pueblos también pueden utilizar todas las instituciones de salud y no por el hecho de ser indígenas tienen que ser objeto de discriminación. Ahora bien, ya dijimos que todo esto se va a lograr por medio de la información y la participación de los pueblos, participación y consulta. Pero veamos qué nos establece la Constitución Política de la República de Guatemala en lo que es el marco a la salud. Agregan en su columna artículo 18, Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y vamos a leer ahorita qué nos establece la Constitución Política en lo que es el derecho a la salud. Para ello vamos a leer el artículo 93 y 98. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leer el 93 y 98? Yo le explico. Muy bien.
Artículo 93, derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. Artículo 98, ¿verdad? Así es. Participación de las comunidades en programas de salud. Las comunidades tienen el derecho y el deber de participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud. Muy bien. En el primer artículo se establece que el derecho a la salud es un derecho primordial de toda persona humana, jóvenes. Es decir, no, es un derecho irrenunciable. Y claramente el Estado lo tiene que garantizar, porque es el sujeto pasivo de los derechos humanos. Ahora bien, en el segundo artículo que dice que los pueblos tienen el derecho, pero también el deber de participar, porque recordemos que los derechos humanos no son solo derechos, de los derechos humanos también se adquieren obligaciones. Por ejemplo, ahorita, ¿qué podemos decir en el tema de la pandemia? El Estado pues tiene la obligación de informar, ya lo dijimos, quizás falló un poco en la información hacia las comunidades, de garantizar que la pandemia pues se detenga en alguna medida con la vacuna, pero también de promover qué pasa con la vacuna y toda esta parte. Pero también es mi obligación, yo tengo el deber también de cuidarme. O sea, yo no le puedo decir al Estado es que usted está fallando si yo sé que debo de guardar un distanciamiento social, que no debo de estar en lugares donde sé que hay multitudes y yo pues ando sin la mascarilla. Tampoco puedo decir que me están discriminando si en un determinado lugar a mí me exigen que porte la mascarilla. O sea, ahí no hay discriminación porque volvemos a recordar la regla general. El interés social prevalece sobre el particular. Entonces, en el tema de salud también hay derechos, pero también hay obligaciones. Y esto pues está en todos los derechos humanos. Yo tengo el derecho al trabajo, pero también yo adquiero la obligación de cumplir con ese trabajo y con lo que se me está estableciendo, ¿verdad? Entonces, esto lo establece la Constitución política y podemos decir que la Constitución sí garantiza la medicina tradicional, aunque no la tenga ahí con ese nombre, medicina tradicional. Igual la educación bilingüe está garantizada. Pero veamos el cómo el Estado tiene que garantizar esto por medio de una política pública. Leamos lo que nos establece y ponen en su columna respectiva de la Constitución el artículo 93 y 96 que acabamos de, no, 93 y 98 que acabamos de leer. Y vamos a ver que nos establece la Ley de Desarrollo Social en el artículo 24. ¿Quién quiere leer este artículo? Aquí está regulada la política de desarrollo social y población en materia de salud. ¿Quién quiere leer el 24? Lo voy a leer, licenciada. Muy amable. Sí, dice, artículo 24, protección a la salud. Todas las personas tienen derecho a la protección integral de la salud y el deber de participar en la promoción y defensa de la salud propia, así como la de su familia y su comunidad. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, atenderá las necesidades de salud de la población mediante programas, planes, estrategias y acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, mediante la prestación de servicios integrados, respetando, cuando clínicamente sea procedente, las prácticas de medicina tradicional e indígena. Bueno, ¿qué es lo que estamos hablando, jóvenes? Medicina tradicional con el COVID. Hay que respetar la medicina tradicional, mediante sea posible. El virus no se controla con una cebolla morada o puede ser que en la primera etapa, puede ser que sí. Yo pues no soy científica, pero podría evaluarse esta parte. Pero la información es vital. La información es vital en el caso de las comunidades. Y vemos aquí también que cómo es que lo va a hacer el Estado por medio de
planes, programas, estrategias que son parte de una política pública. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, anotan ahí en su columna el artículo que acabamos de leer, que es el artículo 24 de la Ley de Desarrollo Social. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio, jóvenes, vamos a hacer un ejercicio de aquí a las 20 horas con 20 minutos. Y luego pues vamos a tener una participación de 3 personas que quieran presentar lo que han analizado. Este ejercicio lo vamos a ir mejorando en cada clase. No lo vamos a terminar hoy, pero sí van a terminar hoy la parte que voy a decir. Sacan por favor su declaración de la UNESCO, la que les había pedido, la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural. ¿En qué consiste el ejercicio? Van a leer el anexo 2 romano, donde dice orientaciones principales de un plan de acción para la aplicación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Van a leer del numeral 1 al numeral 20 que tiene este anexo 2. Y cada uno de ustedes va a escribir cuál de estos numerales le llama más la atención. Y van a elaborar un objetivo general, solo un objetivo general, no específico. Un objetivo general y una meta. De lo que ustedes consideren, de lo que les llamó la atención en estos numerales, ustedes van a decir, bueno, a mí me gustaría implementar esta meta. ¿En qué lo van a implementar? Puede ser en los derechos que estamos viendo hasta el momento, educación, salud, medicina tradicional, educación bilingüe, idioma, traje, en todo lo que ustedes consideran. Un objetivo, jóvenes, siempre se redacta con un verbo y es un verbo que debe de ser realizable, ¿sí? Por ejemplo, realizar, fomentar, lograr, cualquier verbo que ustedes consideren que es realizable. Y una meta es aquello que ustedes quieren lograr para realizar ese objetivo. Por ejemplo, mi objetivo general en el curso es impartir el programa del curso de Derecho de los Pueblos Indígenas. Ese es mi objetivo. ¿Cómo lo voy a lograr? Que realmente yo aborde todo el curso. Pues mi meta es impartir todo el contenido. Lo puedo iniciar con un verbo, puedo mencionar, dar a conocer todo el contenido del curso o dar a conocer toda la normativa relacionada con el curso. ¿Y cuál va a ser el indicador? No lo vamos a trabajar hoy, pero ¿cómo voy a medir yo que mi meta la realicé? Por medio de un indicador. Y claramente para mi meta tengo que tener actividades y subactividades. Esas no las vamos a elaborar hoy. Hoy solo quiero objetivo general y la meta. Entonces, yo, ¿cómo voy a medir que logré el objetivo de impartir el curso y de dar a conocer todo el programa? Pues mi indicador va a ser, por ejemplo, 170 alumnos de la sección F, jornada nocturna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, aprobaron el curso de Derecho de los Pueblos Indígenas. Entonces ahí yo voy a saber que logré lo que es la aprobación de este curso de haber transmitido ese conocimiento. Entonces empiecen su ejercicio y vamos a dar pausa a las 20 para que puedan participar las personas que quieran indicar qué les llamó la atención y que den a conocer su objetivo y su meta. Y lo vamos a ir mejorando. Si inclusive ustedes quieren mejorar su objetivo y su meta, el otro miércoles vamos a hacer otro ejercicio complementario a este que estamos haciendo hoy.
Muy bien, vamos a dar inicio, jóvenes, a la participación. ¿Quién quiere indicar que le llamó más la atención de los numerales y cómo plantea su meta y su objetivo? ¿Quién quiere iniciar? Muy bien, Jorge, tiene la palabra. El que a mí me llamó la atención fue el número 14, que dice respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales, especialmente los de los pueblos indígenas, reconocer la atribución de los conocimientos tradicionales, en particular por lo que respecta a la protección del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, favorecer las sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales. Como objetivo puse educar a la población en general mediante algún tipo de campaña acerca de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y la importancia que tiene el medio ambiente en su cultura. Y la meta sería, junto a entidades privadas y públicas, puedan trabajar junto con los pueblos indígenas para mejorar para mejorar en buena medida la explotación de los recursos naturales. Podemos tomar como ejemplo el caso de Bernardo Cabal Shaw, que es defensor de los recursos naturales en el área de las Verapaces, ¿verdad? Él estuvo 4 años encarcelado, se podría decir, y tuvo un proceso. Actualmente acaba de salir por defender el río Cabón ante un proyecto de una hidroeléctrica. Tomé este como ejemplo, ¿verdad? Porque hay personas como él, que se pueden decir que son líderes en comunidades, junto con esa persona se puede trabajar para concientizar, ¿verdad?, sobre qué se va a hacer en esa área de la comunidad, sobre el río, ¿verdad?, sobre qué van a utilizar, para qué va a servir, concientizar más que todo a la población local. Y más que todo ese sería el ejemplo que le puedo compartir. Muy bien, Jorge. Muy interesante. La otra semana vamos a mejorar. Si usted quiere avanzar, puede elaborar sus 2 objetivos específicos y la otra semana los planteamos o los vamos a elaborar en clase para que ya vayamos incluso mejorando la meta y podamos ver qué actividades realizaría usted para alcanzar esa meta. Porque tiene que realizar actividades. Y mucha importancia también, jóvenes, es cómo lo voy a realizar, cómo lo voy a lograr. Por eso la meta tiene que ser realizable. Si usted la está enfocando a corto, a mediano o largo plazo, pero tiene que ser una meta realizable, ¿verdad? Muy buen ejercicio, Jorge. ¿Alguien más que quisiera participar, jóvenes? A ver, Salomé. Licenciada, yo no pude como organizar bien lo que quiero compartir, pero me llamó la atención. No se preocupe, ahorita estamos haciendo el primer ejercicio y a medida que vayamos haciendo el objetivo específico, actividades, vamos a ir mejorando nuestra meta. Lo que yo quiero es generar en ustedes el análisis del cómo se puede lograr lo que hemos estado analizando hasta ahorita en el marco de las políticas públicas. A ver, Salomé, la escuchamos. Número 5, que dice salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar la expresión, la creación y la difusión en el mayor número posible de lenguas. Y yo hace algunos años leí en algún periódico de que en Guatemala se estaban extinguiendo algunas lenguas y que bueno, no recuerdo porque fue hace muchos años, pero decía que había una en específico que parece que solo 2 o 3 personas eran las últimas que conocían y hablaban ese idioma y que estas personas eran ya unas personas ancianas. Y hacía referencia como de unos extranjeros que habían venido acá y ellos estaban como tratando de aprender ese idioma
para conservarlo. Entonces, eso me venía ahorita que leía, me recordé de eso y pienso de la importancia que deberíamos de darle nosotros a los idiomas o lenguas que tenemos acá en nuestro país. Y pienso de que tal vez una de las causas que han de ser muchas, las razones por las cuales se están extinguiendo estos idiomas es la discriminación que a través del curso hemos estado aprendiendo. La discriminación, la pobreza que hace a veces que la gente tenga que venirse a la ciudad y abandonar su cultura, su idioma. La discriminación, porque hemos aprendido, ¿verdad? Que a veces nosotros podemos discriminar hasta o burlarnos de la forma en que ellos hablan, que ellos no hablan claro el español como nosotros, nos burlamos y hacemos comentarios de su forma de expresarse, y todo eso ha hecho tal vez o ha influido a que las mismas personas empiecen a rechazar o ya también ya no transfieran a sus hijos esos idiomas. Como usted decía que se podía aplicar a cualquier derecho que nosotros hemos visto, yo pensaba en el derecho a la educación bilingüe. Y también, bueno, mi meta sería promover los idiomas y lenguas en las escuelas a través de folletos, de anuncios, como lo que usted nos enseñaba ahora de los medios de comunicación que deben divulgar y promocionar en sus espacios los idiomas y culturas mayas. También vimos en la Declaración de las Naciones Unidas del artículo 14 que habla de las instituciones docentes, diversidad de sus culturas, mejoramiento de sus condiciones, y creo que todo esto se debería de reforzar para que nosotros podamos valorar, como decía, esas lenguas y también interesarnos en aprenderlas, porque a veces tenemos mucho interés en aprender idiomas extranjeros y ningún interés en aprender nuestros propios idiomas. Y mi objetivo sería que todos los guatemaltecos conozcamos a profundidad la importancia y el valor de esas lenguas y podamos interesarnos y respetar también, porque si respetamos nosotros los pueblos indígenas, creo que eso también va a ayudar a que ellos no se sientan avergonzados y se vean de cierta manera obligados a renunciar a sus culturas. Muy bien, Salomé. A ver, usted planteó en todo lo que me dijo varias metas. El objetivo central aquí sería promover, ya sea promover el idioma en la educación, podría ser un objetivo, o podría ser otro objetivo, promover el idioma, el uso del idioma, ¿sí? O si queremos hacer un poco más realizable la meta, podríamos, como ya eso se los voy a explicar la otra semana, de cómo delimitar. O sea, ahorita estamos haciendo la meta así algo grande, ¿va? Después vamos a delimitar. Pero aquí usted planteó cosas muy importantes, planteó varias metas en todo lo que me dijo, y su objetivo sería promover la importancia del idioma. O inclusive podría empezar por el problema que me explicó, erradicar la discriminación por medio de la promoción a el derecho a la educación bilingüe. Mejórela y la presenta la otra semana a ver cómo está. A ver, César David García, la última intervención para que terminemos cabal nuestra clase a la hora. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. A mí lo que me llamó el número que me llamó la atención fue el número 15, donde habla de apoyar la movilidad de creadores, artistas, investigadores, científicos e intelectuales y el desarrollo de programas y actividades conjuntas. Creo que ya existen cierto tipo de instituciones en las cuales se fomenta, pero no existe esa información en las cuales se pueda apuntar más la gente que, por ejemplo, crea una CIA y no tiene el impulso económico, social, en el cual se puede apoyar la comercialización de ese producto. En lo intelectual hay me traigo a mi memoria
caso de un científico que tenía que viajar a Europa, creo, por una convención que había, y no contaba con pasaporte, o sea, en una beca en Estados Unidos, si no estoy mal, en la Universidad de Harvard. Y resulta que desde migración, desde una institución del gobierno, le estaban poniendo piedras de tropiezo que no podía sacar el pasaporte, y hasta que se hizo viral por las redes sociales, él obtuvo ese documento que necesitaba para poder salir del país. Creo que las redes sociales ayudan mucho en este sentido, y creo que sería una de las formas en las cuales se pueda buscar ciertas instituciones en las cuales se dediquen a apoyar ese tipo de personas que crean productos nuevos para que se den a conocer, y eso sea una posibilidad, ¿verdad? Muy bien, César. Identifica su objetivo. Por razón tiempo lo vamos a presentar la otra semana. Ana Chavarría, por razón tiempo, el otro miércoles vamos a continuar con el ejercicio, porque ahí ya les voy a explicar cómo tenemos que delimitar nuestra meta, ¿sí? Cómo delimitar nuestra meta para hacerla un poquito más pequeña y hacerla realizable. Las 3 personas que intervinieron, les felicito, están perdiendo el miedo a participar, y muy buen enfoque, muy buen análisis, y lo vamos a mejorar la otra semana. Ana Chavarría, la otra semana inicio con usted para que me dé su enfoque. Por razón tiempo, vamos a dejar aquí la clase, jóvenes, cuando son las 8:30 para terminar puntual la clase en el horario establecido. Les deseo un feliz fin de semana. Lean La Patria del Criollo, porque gran parte de su examen parcial viene en el marco de este libro. Les deseo una feliz noche. Que descansen. Feliz noche, licenciada. Gracias, feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos y todas. Que descansen. Gracias, licenciada. Feliz noche.